La última vez que estuve aquí con ustedes tuve la oportunidad de compartir, estuvimos terminando eh, Eclesiastés, ¿no? Y después de eso, el Señor, digamos que me permitió, tanto a mí como a Daniel, mi primo, a Namilet, su esposa, y mi esposa, nos permitió como empezar a compartir más tiempo con los jóvenes. Estén orando por favor por esa reunión de jóvenes, entre otras cosas. Estamos pidiendo al Señor sabiduría sobre el formato de la reunión. Hay como algunas cosas que hemos evidenciado que se pueden corregir, algunas dudas que tenemos en cuanto a cómo impactar la vida de estos muchachos, cómo, digamos, contagiarlos de un estilo de vivir diferente, ¿no? Sobre todo presentarles verdades bíblicas y que esto impacte su vida. Entonces, dentro de todo este desafío, hemos estado compartiendo un libro. El libro se llama El mandato masculino. Lo recomiendo mucho, si en alguna vez tienen la oportunidad, es un muy buen material. Y el libro aborda el tema de, bueno, es muy interesante considerar, hermanos, cómo este mundo parece tener, o bueno, parece estar inclinado a darle prioridad, a buscar, a darle un lugar de preeminencia a la búsqueda de la prosperidad, ¿sí? Y como podrán sospechar por el libro, El mandato masculino, el libro aborda el tema de lo que es ser un hombre delante de los ojos del Señor. Y el libro empieza a hablar de cómo a nosotros como hombres principalmente se nos empieza a vender la idea a través de todo este sistema mundano, impío, se nos empieza a vender la idea de uno debe perseguir la prosperidad, a tal punto de que se nos pregunta, ¿no? Bueno, ¿y vos qué has hecho? Y ese que ha hecho, la pregunta en realidad es, ¿y usted qué tiene? ¿Sí? Y como que si uno no tiene algo para mostrar o uno no tiene algo que haya obtenido, eh, parece ser que no tuvo éxito. O escucha uno, por ejemplo, no sé, en mi trabajo lo escucho mucho. No, llegó diciembre y yo no he cambiado esa motico. No, no, yo sí no estoy en nada. Y tanto que uno trabaja y todavía no tengo nada y todavía no he podido obtener esto que quiero. Y parece ser que como que hay una búsqueda, un primer lugar, una preeminencia que se coloca en nuestro corazón hacia la búsqueda de la prosperidad. Y se enlaza mucho con tener éxito, ¿no? O cuando uno piensa en un empresario exitoso, ¿qué está pensando? Una persona que tiene muchas cosas, ¿no? Que logró obtener muchas cosas. Y el libro empieza a hablar acerca de eso y digamos que trabaja el corazón de los hombres en cuanto a qué estamos pensando nosotros que es una vida exitosa. Y ese es como la introducción al tema que quiero que estudiemos esta tarde. La medida del éxito. Para Dios, ¿cuál es la medida del éxito? ¿Cómo sé yo que estoy siendo un hombre exitoso? ¿Cómo sé yo que soy un hombre que está teniendo un estilo de vida que Dios llama exitoso? ¿Cómo puedo decir que mi vida no hay fracaso sino éxito? Vamos, vamos a orar y abordamos ese tema. Padre, estamos delante de tu presencia, conscientes de nuestra debilidad, conscientes de quiénes somos. Yo conozco, Padre, mi debilidad, mi torpeza, conozco mi pecado, conozco mis flaquezas y por eso pido tu ayuda en esta tarde para que tú comuniques tu palabra a pesar de lo torpe del instrumento, a pesar de las limitaciones que hay, y que en medio de todo eso seas tú glorificándote, dando un mensaje que ayude a mis hermanos. Pastorea los corazones aquí presentes, danos buen tiempo de estudio en comunidad y sé tú derramando bendición a tu pueblo a través de la exposición de tu palabra y permite que sea eso, la exposición de tu palabra. Tu palabra se exponga de manera fiel, no adulterada, no permeada o no mezclada con cualquier otra cosa, ¿no? Pensamientos o juicio, sabiduría humana, porque no sirve para
edificar vidas la sabiduría humana, o no sirve para consolar corazones o hacer cambios en personas. No salva vidas la sabiduría humana, sino la tuya. Entonces permite que eso sea lo que se exponga esta tarde, y ayúdanos a meditar en este tema. Muéstranos, enséñanos, por favor, qué es lo que estás pensando tú cuando piensas en un hombre exitoso y en el éxito que deberíamos perseguir aquí debajo del sol, como bien lo decía el predicador en Eclesiastés, Salomón. Ayúdanos a entender eso. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como venía diciendo, todos podemos tener una construcción, o todos podemos tener un concepto de lo que consideramos nosotros exitoso. Y si tuviéramos el tiempo y seguramente cada uno diera su opinión, vamos a encontrar opiniones diferentes, vamos a encontrar diferentes puntos de vista. Yo, buscando ese tema, extraje 4 solamente de personas un poquito más conocidas que nosotros. En primer lugar, encontré esta frase de Henry Ford, es el dueño de la marca de autos Ford, y él dice: el éxito en la vida es obtener lo que quieres, y la felicidad es disfrutar de lo que se obtiene. ¿Cuántos pueden decir amén a esa frase? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo tengo aquí las frases, son 4, y con las que ustedes más se identifiquen, como si fueran unos buenos pentecostales, dicen amén. ¿Listo? Entonces la primera, Henry Ford, parece que no, ¿listo? No están de acuerdo, no tienen que estar de acuerdo. Este hombre dice que listo, el éxito es obtener algo. Cuando obtienes algo, pues hayas éxito, ¿no? Y entonces la felicidad es poder disfrutar de eso que obtuviste. Porque hay muchas personas que obtienen cosas, pero pues no pueden disfrutar de eso, ¿no? También eso pasa. Pero entonces el éxito se obtiene, según este hombre, al adquirir cosas que yo estoy pensando que necesito, quiero o que me merezco, ¿sí? Segundo lugar, esta es una psicóloga estadounidense, se llama Joyce Brothers, y ella dice: el éxito es un estado mental. Si quieres ser exitoso, piensa de ti como una persona exitosa. Parece ser que tampoco, ¿no? No les gustó. Tiene mucho sentido que diga esto pensando en que es psicóloga, ¿no? Entonces está pensando que el éxito es algo que hay en mi mente. Y si yo pienso de mí como alguien exitoso, entonces voy a traer esas cosas a mi vida, ¿no? Y como que todo depende de mi estado mental. Si yo quiero ser exitoso, pienso que soy exitoso y lo soy, ¿sí? Dice, el éxito, esto es una poeta británica, se llama Maya Artois, dice: el éxito es gustarte a ti mismo, gustarte lo que haces y gustarte cómo lo haces. ¿Qué piensan de ese? Exacto, y es lo primero que yo pensaba. Fíjense, y claro, escogí esas frases de muchas en las que habías por una razón en específico, y es que quiero que veamos dónde estos hombres están colocando el éxito. El primero dijo: el éxito es obtener, ¿sí? Yo adquiero algo, soy exitoso. La segunda dijo: no, es más bien algo que está en la mente. ¿Tú crees que eres exitoso? Lo eres. Y esta está diciendo: el éxito está ¿en dónde? Lo repito, el éxito es gustarte a ti mismo, gustarte lo que haces y gustarte cómo lo haces. El éxito está en mí, ¿sí? Es una concepción totalmente egocentrista del éxito. Entonces, como que en mí radica todo lo que es el éxito, lo que yo pienso que es el éxito, las metas que yo me pongo, lo que yo quiero alcanzar, y si lo obtengo, soy exitoso. Y si me gusta cómo lo obtuve y cómo hice para obtenerlo, pues soy exitoso. ¿Qué tal este? El éxito es desarrollar el propósito para el cual fuiste creado y bendecir a las personas en ese proceso. ¿Qué les parece ese? Ese gustó más, ¿no? Ganó el pastor. Este es un pastor. No quise decir el nombre porque de pronto ya lo conocían, entonces se predisponían. Dice:
El éxito es alcanzar el propósito para tu vida y bendecir a las personas en ese camino. Este es un pastor, autor de muchos libros, literatura cristiana, y así define este hombre el éxito. Yo quisiera proponer, presentar una nueva definición y la vamos a estar viendo a través de un hombre de la Biblia, se llama Gallo. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? Gallo. Vamos a Tercera de Juan. Tercera de Juan. Este hombre se llama Gallo. Es un nombre muy conocido para esa época. No, solo Gallo. No tenía apellido, ¿no? Porque era lo que iba a mencionar. Es un nombre muy conocido en aquella época, era muy común. Entonces solía omitirse el apellido. Cuando era como tan común el nombre, simplemente colocaban a Gallo. Entonces no sabemos de qué provincia venía o no conocemos su apellido, pero entonces Juan, el apóstol, le está escribiendo y empieza diciendo: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Esta es una estructura muy común en la forma de escribir cartas en ese entonces. Se solía colocar primero el que lo escribía y después el destinatario, ¿sí? Entonces por eso empieza Juan diciendo el anciano, palabra que nos deja ver que Juan ya estaba en una etapa madura de su vida, tanto en edad como, digamos, en posición dentro de la iglesia, ¿sí? Porque Juan, acordémonos nosotros, era uno de los ancianos en la iglesia en aquel entonces, ¿no? Ayudaba a Santiago, hermano, bueno, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que también fue anciano en la iglesia en Jerusalén. Entonces, Juan, al presentarse como el anciano, lo está haciendo referencia tanto a la etapa madura en la que se encuentra, como el ministerio que tiene la congregación, ¿no? Y empieza diciendo: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Y aquí pensaba como en qué redundante suena, ¿no? Como Gallo, el amado, a quien amo. ¿Por qué decide saludarlo de esa manera? ¿Por qué hacer tanto énfasis, ¿no? En esa forma de presentarse a Gallo? Después de decir quién escribía la carta y mencionar el destinatario, lo que se solía hacer es una salutación, ¿no? Y en esta salutación, Juan lo que está haciendo es mencionar a Gallo como el amado. Ese el amado es un adjetivo, acuérdense ustedes, califica al sujeto. Quiere decir que este sujeto en su carácter es amado, es una persona amada por un cierto grupo de personas, por alguien, ¿sí? Es amado de alguien. Y es muy curioso porque Juan, el que está escribiendo, era el amado de Jesús, ¿no? Entonces es Juan el amado escribiéndole a Gallo el amado. Y por eso entonces dice el amado a quien amo. Ya no está hablando de Gallo como su carácter, él en su carácter es amado, sino que ahora está hablando desde un punto de vista personal y está diciendo: yo también le amo. Una afirmación que algunos hombres, digamos, que han tomado de manera ignorante, diría yo, y lo han atribuido a que si hubiera entre ellos una relación homosexual, ¿no? Digo ignorante porque creo que parte de la idea de ignorar el concepto de amor bíblico, ¿sí? Aquí se está refiriendo a un amor fraternal que hay entre dos amigos, ¿sí? Como el amor que se nos presenta a lo largo de toda la escritura, de amigos que dice Salomón pueden llegar a ser más cercanos que un amigo, de amigos que, como David y Jonatán, al darse cuenta que tal vez a David lo iban a matar, esa noche Jonatán va y le da la noticia, y ambos se abrazan y lloran ahí juntos, ¿no? Amargamente, porque no se iban a volver a ver. Y David le decía a Jonatán que le amaba. Entonces Juan se presenta a Gallo y le dice: el amado, en su carácter él es amado, en su persona Gallo es amado, pero aparte de eso, personalmente Juan le ama, ¿sí? Notemos esa coincidencia que hay entre el carácter de Gallo y cómo la gente se acerca a él, ¿sí? Es decir, en su carácter, en su persona es amado, pero aparte de eso, la demás gente
le ama también. ¿Y a quién amo en qué? En la verdad. Este concepto se va a repetir mucho a lo largo de esta carta. Verdad. Se va a repetir, si mal no recuerdo, 6 veces o 7 veces se va a repetir. Después entra entonces en contexto y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Por eso estamos tocando este tema. Iniciamos hablando acerca de ¿qué? La prosperidad, ¿no? Y de cómo nosotros seguimos buscando la prosperidad. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y este pasaje también ha sido utilizado muchas veces para decir: miren que Dios sí quiere que nosotros seamos prosperados. Porque Juan le está diciendo a Gallo: mira, yo deseo que tú seas prosperado. Lo interesante aquí es que Juan ya está definiendo a Gallo como una persona próspera, ¿sí? Porque le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, él ya es una persona próspera. ¿Pero próspera en qué? ¿En dónde es próspero? En el alma, ¿sí? En el alma es próspero. Y le está diciendo: así como eres próspero en tu alma, algunos dirían como, bueno, en una parte de su ser. Alma, hermanos, en el Nuevo Testamento es una palabra que se emplea para referirse al ser humano de forma integral, como un todo, ¿sí? Entonces está diciendo que él, en su alma, ya es próspero. Y que así como prospera esa alma, pues claro, él también quiere que prospere en todo lo demás, en su salud y bienes materiales y en economía. ¿Por qué? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu, otra vez esa palabra, de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Otra característica que se nos da de este Gallo es que es un hombre que andaba en la verdad, ¿sí? Y no solamente nos damos cuenta de que él andaba en la verdad porque él lo dice. ¿Quiénes eran los que decían que él andaba en la verdad? Dice aquí: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dijeron testimonio de tu verdad. Los hermanos eran los que llegaban y decían: oiga, este Gallo es un hermano de verdad, anda en la verdad, ¿sí? Juan lo estaba escuchando no porque Gallo le dijera: no, es que yo sí ando. Los hermanos daban testimonio acerca de él. Los hermanos iban y decían: este hermano es un hermano de verdad, es un hermano que anda en la verdad. Y aquí viene verso 4: y no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál era el mayor gozo que Juan sentía acerca de Gallo? No, yo me gozo porque es que tú eres próspero y no te falta nada. Hablando, haciendo contraste con el versículo 2 que dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Probablemente, mis hermanos, y nos vamos a dar cuenta por más adelante desarrollar la lectura, probablemente Gallo era una persona próspera y probablemente tenía posibilidades económicas, por lo que vamos a ver que él hacía más adelante. Pero fíjense que lo que alegraba a Juan no era eso. Lo que alegraba a Juan no eran las posibilidades que él tenía o lo mucho que prosperaba en el trabajo que hiciera, no sé qué trabajo hacía, pero eso no era lo que alegraba a Juan. Lo que alegraba a Juan era ¿qué? Que andaba en la verdad. Lo que llenaba de gozo a Juan, porque Gallo era su hijo espiritual, es decir, fue la persona que Dios usó para presentarle a Cristo y el Evangelio, lo que alegraba a Juan era ver que ese hijo andaba en la verdad. Y que no solamente andaba en la verdad porque él lo decía, sino porque había todo un grupo de hermanos que decían: Gallo anda en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Aquí estamos viendo entonces, desarrollando más la idea de qué era lo que hacía Gallo. ¿Qué hacía aquí? Prestaba servicio a hermanos y aún a los desconocidos. Es decir, había un grupo de hermanos que llevaban la palabra del Señor de un lugar a otro, misioneros, ¿sí? Y entonces estos hermanos, por algunos motivos, o bueno, en alguno de sus viajes tenían que pasar por la casa de Gallo. Y Gallo los hospedaba, los tenía allí, les mostraba amor, les servía, era hospitalario para con ellos.
¿sí? Y dice la escritura, aún con los desconocidos. O sea, no era que él los hospedara porque, no, es que es mi amigo, es que es el parcero, es el de la rosca, entonces lo voy a hospedar. Eran desconocidos. Y Juan le dice, aún con los desconocidos, fielmente te conduces. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban dando testimonio de Gallo? Estas personas que estaban en su casa, es decir, los misioneros iban, pasaban por la casa de Gallo, Gallo los hospedaba y después ellos salían y daban testimonio de él. Y decía, oiga, ese Gallo nos atendió re bien, mira que yo fui a su casa y no sé más no hallaba quedarnos y mejor dicho, allá nos organizó una cama y allá dormimos y estuvimos con él. No, qué atención la de ese hermano, qué hermano tan querido. Ellos eran los que daban testimonio acerca de Gallo. ¿Cuál era el servicio entonces de Gallo? Hospedar, ¿cierto? Eso era lo que él estaba haciendo. Él estaba sirviendo a los que servían a tiempo completo al Señor. Cuando estuve un tiempo en una clase, no recuerdo qué clase era, estábamos desarrollando la siguiente pregunta: ¿qué es ser un siervo del Señor? Porque claro, decimos todo el tiempo, no, yo soy siervo del Señor, o yo quiero ser un siervo del Señor, o ese hermano es un siervo del Señor, pero ¿qué me define a mí como un siervo del Señor? Y ese día en esa clase se dijeron muchas cosas, pero una de las que se dijo y me llamó mucho la atención es: ¿necesito servir a tiempo completo para ser un siervo del Señor? ¿Necesito estar con un ministerio que demande de mí tiempo completo para yo decir soy un siervo del Señor? Los siervos del Señor son ¿qué? Pastores, ancianos, misioneros, ministros que están ocupados todo el tiempo en la obra del Señor. O sea, ¿solamente son esos? Y llegábamos a la conclusión en el salón, no. Y creo que Gallo es un excelente ejemplo de esto. Porque Gallo está sirviendo al Señor, pero ¿él qué está haciendo? ¿Él está dedicado a tiempo completo? Su obra, su ministerio, su servicio es, hay unos hermanos que vienen que él no conoce, que están predicando la palabra y él los hospeda. Y él los trata bien y él les muestra amor y él les sirve. Ese es el ministerio de él. Aportarle a los hermanos que están a tiempo completo. Y está sirviendo al Señor de esa manera. Entonces, fíjense que ser siervo del Señor no es solamente un ministerio a tiempo completo, sino más bien tener la disposición al servicio en cualquiera que sea la necesidad o en cualquiera que sea la forma que yo pueda servir, ¿sí? Y eso es lo que estaba haciendo este hombre. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, verso 6, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio al Señor. ¿El servicio de quién? El servicio de los que Gallo hospedaba, ¿no? No el servicio de Gallo, porque si no diría de tu servicio, pero dice de su servicio. Entonces, los cuales han dado testimonio, estos hermanos que Gallo hospedaba, daban testimonio de él en la iglesia, y Juan le está diciendo, tú haces bien en encaminarlos en su servicio. Los que servían a tiempo completo, una vez más, eran los hermanos que Gallo hospedaba, no Gallo. El ministerio de él era hospedarles y mostrar amor para con los hermanos. Porque ellos salieron por amor del nombre sin aceptar nada de los gentiles. Es decir, estos misioneros iban por ahí con los bolsillos desocupados, ¿sí? Porque dice, estos hombres que visitaban a Gallo, ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Por esto podemos nosotros inferir que Gallo era una persona con posibilidades económicas, porque para poder recibir a estos hermanos, atenderles, ser de bendición para su vida, a hermanos que venían pelados, que venían sin un peso, era porque él tenía posibilidades económicas. Pero había entendido entonces que estas posibilidades eran para ponerlas al servicio de la obra y del servicio del Señor. Y servía de esta manera. Era un siervo del Señor en esta manera. Y después dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Gallo no solamente conocía la verdad y andaba en la verdad, sabemos que andaba en la verdad por lo que dice el verso 4, no tengo yo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan la verdad. Gallo andaba en la verdad, pero no solamente tenía la verdad, sino que cooperaba con ella. Es decir, hermanos, la verdad no es solamente para adquirirla,
sino también para compartirla. No es solamente que yo conozco la verdad y la tengo y ya es mía, sino que yo coopero, ¿para qué? Para que se siga esparciendo, ¿sí? Y Juan le está diciendo, mira, nosotros pues debemos acoger a tales personas. Juan se incluye, está hablando en primera persona del plural. Nosotros, es decir, Gallo, tú y yo, ¿sí? Yo y ustedes, iglesias, nosotros deberíamos cooperar con la verdad. No solamente tenerla, ¿sí? Y como iglesia creo que a veces, muchas veces caemos en pensar, no, ya tenemos la verdad, ya mi vida está bien, hermano, ya Cristo me salvó, pero en cuanto a cooperar para la verdad, a veces nos quedamos cortos, a veces no es prioridad para nosotros, a veces no es algo que estemos deseando. Y lo que Gallo está enseñando aquí es que la verdad no solamente se obtiene y se adquiere para mí, sino que se coopera con ella para que se expanda. Y se coopera con ella desde lo más mínimo. No se nos dice que él predicaba, no se nos dice que por la palabra de Gallo se fundaron tantas iglesias, no se nos dice que fue el misionero que llevó un montón de mensajes que... No, él recibía hermanos en su casa. Tenía puertas abiertas y ponía lo que tenía al servicio de la obra del Señor. Y de este hermano se dice que andaba en la verdad. De este hermano se dice que era un hermano amado, no solamente por los que estaban allí, sino por los hermanos que estaban siendo hospedados por él y que después daban a dar testimonio afuera. Era un hermano que estaba haciendo lo que el Señor tenía para él, cumpliendo con el propósito de Dios para su vida. Y en este punto me llamó mucho la atención pensar en que cuando uno nombra a hombres que han sido exitosos en la Biblia, o cuando se pregunta, por ejemplo, en la congregación, si tú pudieras ser algún hombre de la Biblia, ¿quién serías? Y entonces salen nombres muy famosos, ¿no? Alguno quisiera ser Daniel, otro quisiera ser David, otro quisiera ser un héroe como Sansón, otro quisiera ser Abraham, otro quisiera ser Moisés. Se nombran Jacob, se nombran ese tipo de personas. Y cuando uno empieza a ver la vida de esas personas y por qué fueron exitosos, qué los hizo ser exitosos, uno encuentra un común denominador, uno encuentra algo que se repitió en sus vidas, y es personas que hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Y cuando hicieron lo que Dios les mandó a hacer, encontraron éxito en su vida. Sí, lo que Dios les mandó a hacer. Entonces nosotros vemos estos hombres que son muy visibles, pero yo no veo a nadie diciendo, no, yo quiero ser como Gallo. O no, mi ejemplo es Gallo. Porque no es tan famoso, porque no es tan reconocido. Pero porque no lo sea, no quiere decir que en su vida no tuviera éxito. ¿Sí? Y quiero desarrollar esa idea. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 nosotros encontramos la galería, es como el museo de todos estos hombres exitosos, ¿sí? Allí se nos muestra los héroes de la fe, los hombres que nosotros mencionamos, que nosotros pensamos, o bueno, que queremos ser, que quisiéramos imitar. Encontramos allí un David, encontramos un Salomón, encontramos esos próceres de la fe, los héroes, los que nosotros decimos, quisiera seguir el ejemplo de este hombre. Y empieza el autor de los Hebreos en el versículo 1 dando esta definición. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una definición, mis hermanos, que si nosotros somos sinceros con nosotros mismos es difícil de entender. Y que si a uno, o sea, si el capítulo 11 de Hebreos solamente tuviera ese versículo y dijera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, tal vez nosotros no hubiéramos entendido lo que es la fe. Pero después de eso, el autor de los Hebreos se toma el tiempo de dar 30 ejemplos de hombres que andaron en fe. Entonces es como si te dijera, mira, yo sé que la definición está difícil, pero te voy a dar 30 ejemplos de personas que hicieron esto real, de personas con éxito, de personas que andaron en fe. Y lo que uno encuentra, mis hermanos, es que fueron personas que obedecieron lo que Dios les dijo que hicieran. Personas que hicieron algo que Dios les mandó. Por la fe Noé construyó un arca. Por la fe Abraham
salió de su tierra. Por la fe Moisés partió el mar. Por la fe, y empieza uno a ver esa descripción, y son hombres que hicieron lo que Dios los mandó a que hicieran. Encontramos, mis hermanos, nosotros, o podríamos concluir, que en la Biblia el éxito en la vida está directamente relacionado con obedecer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Encontramos hombres que fueron muy exitosos cuando obedecieron a Dios, otros que por desobediencia a Dios su vida fue un total fracaso. Por ejemplo, encontramos un Saúl, ungido del Señor, era el rey sobre su pueblo, pero desobedeció a Dios y fracasó en su vida. También encontramos hombres que su vida fue éxito y también fracaso, que tuvieron de los dos. Por ejemplo, David, cuando estuvo en la voluntad del Señor y hizo lo que Dios le mandó al hacer, se enfrentó a un gigante, siendo apenas un muchacho, y lo derrotó facilito. Ni se despeinó, ni sudó. Derrotó a Goliat suave, relajado. Pero cuando tuvo que enfrentarse a una vecina desnuda y estaba fuera de la voluntad del Señor, fue el mayor fracaso que tuvo. Fue el mayor fracaso de su vida. Cuando estaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, fue de éxito. Pero cuando se desvió de eso y empezó a hacer lo que él quería hacer o lo que él pensó que debía hacer, su vida empezó a fracasar y cometió muchos fracasos. Ustedes ven a un Elías, un hombre que hablaba con mucha seguridad y él decía no va a llover y no llovía. Y uno lo escucha hablar en la Biblia y uno dice, usted hombre, como que la gente debía decir, usted man sabe mucho. O sea, porque hablaba con mucha seguridad. Y él decía, de aquí en adelante no va a llover más, y no llovía más. Se enfrentó a 400, eran 400 profetas de Baal. Y se enfrentó a ellos tranquilo, se burlaba de ellos, riéndose de ellos se enfrentó. Y hizo descender fuego del cielo. ¿Pero por qué estaba tan tranquilo? Porque él ya sabía lo que Dios le había dicho, ya tenía instrucciones de parte de Dios. Ya Dios le había dicho, mira, ve, haz esto, haz lo otro. Entonces él hablaba con seguridad. Pero después, cuando ya no tenía instrucciones de parte de Dios, fue y se encerró en una cueva, deprimido porque una mujer lo amenazó. Yo no sé si es que es más peligrosa una mujer que 400 profetas, pero se encerró en una cueva y estaba inseguro. ¿Por qué? Porque no sabía qué era lo que iba a hacer. Y Dios tiene que aparecérsele en la cueva a decirle, mira, esto es lo que vas a hacer. Y ya después, cuando él toma instrucción, sigue con seguridad. Cuando está con la viuda de Sarepta, él habla con mucha seguridad y le dice, mira, dame de comer a mí primero y después te alimentas a ti y a tu hijo. Y nunca les faltó el pan. Pero cuando el hijo de esa viuda muere, ya no sabe qué hacer. Y ya ahora sí no le vemos hablando con seguridad, ya está lleno de miedo y se arrodilla a orar, porque no sabe qué va a pasar. Su seguridad, su confianza, su éxito venía ¿de dónde? Que estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer y por eso estaba seguro, por eso él hablaba con el denuedo que hablaba, porque Dios le había mandado a hacer eso. Pero cuando no tenía la instrucción de parte del Señor, ¿qué pasaba? Se apoderaba de él el temor, la duda, la tristeza. Y Dios tenía que aparecerse y darle otra vez instrucciones. Recobraba ánimo y seguía. Y así, mis hermanos, encontramos ese patrón en la Biblia. El éxito en estos hombres se marcó por un común denominador y es obedecieron lo que Dios les mandó a hacer. Y su fracaso fue desobedecieron lo que Dios les mandó a hacer. Hermanos, yo no sé Dios ¿a qué lo ha llamado usted? No conozco específicamente cuál es el llamado que Dios tiene para usted. Pero sí sé que todos somos llamados. Porque si somos iglesia, la palabra iglesia en sí misma involucra el hecho de ser llamado. Porque usted ha sido llamado afuera, ¿sí? Afuera de un sistema mundano, afuera de la esclavitud del pecado, afuera de la esclavitud que nos tenía sometido Satanás. Usted ha sido llamado afuera. Entonces, si usted es iglesia, usted es llamado. Noten lo que estoy diciendo, si usted es iglesia, no si usted viene a la iglesia. Son cosas totalmente diferentes.
Usted puede venir a la iglesia pero no ser iglesia. Pero si usted es iglesia, usted es llamado. No sé cómo se ve ese llamado en usted específicamente, pero algo tiene el Señor para que usted haga. ¿Sí? Pablo lo dijo, nosotros somos un cuerpo y en ese cuerpo hay diferentes órganos. ¿Sí? Entre nosotros hay hermanos que son mano, hay hermanos que son pie, hay hermanos que son ojo, hay hermanos que son boca, hay hermanos que son diferentes órganos. Y Pablo lo relaciona así y dice, mire, en el cuerpo las manos no hacen lo que hacen los ojos, en el cuerpo los ojos no hacen lo que hacen los pies. Todos tienen funciones diferentes, pero todos siguen el mismo propósito. Dentro de nosotros, hermanos, es lo mismo. No todos sirven a tiempo completo, no todos van a predicar, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser buenos con una guitarra, no todos van a cocinar tan rico como la hermana Joana, no todos van a tener los mismos talentos. No podemos y no funciona así. Dios no lo pensó así. Somos distintos, tenemos dones y talentos distintos que Dios nos dio. Pero todo eso es para que todos avancemos de manera cooperativa hacia el mismo propósito. Y cuando usted, mi hermano, está andando en lo que Dios quiere que usted ande, usted puede vivir con una conciencia tranquila y la frente en alto. Usted tiene una vida exitosa porque está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Eso es lo que hicieron los hombres que son exitosos en la Biblia, hermanos. Hacer lo que Dios les mandó a hacer, obedecerle. Y porque hicieron lo que hicieron, que Dios les mandó a hacer, las cosas salieron bien. Y los tenemos aquí como ejemplo. Y termina el autor de los Hebreos diciendo, y a estos hombres, que para el mundo eran fracasados, porque claro, empezamos diciendo, para el mundo eres un fracasado si usted no puede decir, mira, es que yo obtuve esto. Pero de estos hombres el autor de los Hebreos dice, Dios los quitó del mundo porque el mundo no los merecía. El mundo no merecía a esos hombres. Fueron hombres exitosos. ¿Y qué hicieron? Lo que Dios les mandó a hacer. Obedecieron. Entonces, hermanos, si en este momento usted está andando en la voluntad del Señor, usted tiene una vida de éxito. Tal vez el mayor impedimento, o bueno, el mayor obstáculo que enfrentamos y por eso no nos sentimos con vidas de éxito es porque tendemos a compararnos mucho. Entonces, no, pero mire todo lo que hace este hermano y yo no hago tanto. Hermano, miremos a Gallo. La Biblia no dice que alguien se haya convertido porque Gallo le predicó. Tal vez sí, pero su ministerio principal no era ese. Su ministerio principal no era muy visible. De hecho, en la Biblia no creo que muchos lo conozcan. Pero era un siervo del Señor, era amado y tenía una vida exitosa. Entonces, quiero sacar algunas características que tal vez si le hubiéramos preguntado a Juan, que nos diera unas características de este hijo espiritual de él, tal vez Juan no las hubiera podido dar así. En primer lugar, Gallo era una persona amada, amorosa y amable, ¿sí? Amada por las personas a las que él servía, por el mismo Juan. Pero no solamente él se quedaba en que él era amado, sino que era también amoroso. Se nos dice que él mostraba su amor para con los hermanos. No solo se quedaba con el amor que recibía, sino que daba amor. Y era amable. Esa palabra amable tiene dos implicaciones. La primera es la implicación coloquial. Cuando usted piensa en una persona amable, está pensando en alguien gentil, amoroso, cortés, y eso era Gallo. Pero también amable en la Biblia se tiende a dar el significado de una persona fácil de amar. Amable, una persona fácil de amar. Y eso era Gallo también. Las dos aplican para él. Y en segundo lugar, era una persona que andaba en la verdad y cooperaba con la verdad. No solamente adquiría la verdad para él y la tenía, sino que cooperaba para que fuera expandida. Y pensando en esto, podemos concluir, mis hermanos,
y ya es conclusión mía, ya no es ni los hombres que citamos al principio, ni Thomas Ford, ni ninguno de esos, es conclusión mía. Creo que el éxito en la vida consiste, mis hermanos, en cumplir el propósito que Dios tiene para usted, utilizando los dones que Él le dio. Y con eso quiero hacer énfasis. Utilizando los dones que Él le dio, las herramientas que Él le dio a usted, hermano. Si Dios no le dio a usted las herramientas para ser un evangelista, hermano, no se mate la cabeza pensando en ese hermano si es un evangelista, porque yo no. Tenemos todos una posición dentro del cuerpo. Y el ojo no está diciendo, ay, pero es que si yo fuera pie, no. Es que yo necesito los ojos así como necesito los pies. Y la mano no está diciendo, ay, si yo fuera boca. No, hermanos. Usted cumple el propósito que Dios tiene para usted con los dones que Él le dio. Si usted tiene el don de servicio, póngalo al servicio. El don que Dios le haya dado, hermano, ese es. Cumpla el propósito y así viviremos vidas de éxito, conciencias tranquilas. Padre, te agradecemos porque el éxito en la Biblia y el éxito para ti no es igual al éxito en el mundo. Ayúdanos a ser exitosos, pero para eso debemos saber cuál es tu voluntad para nuestra vida, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos para obedecerlo. Y como estos hombres, lograr ser exitosos, no por lo mucho que pudieron adquirir o porque nos pensemos a nosotros mismos exitosos o porque pensemos que en nosotros radica el éxito, sino porque creemos, Padre, que tu propósito, que tu voluntad es el éxito para nuestra vida y que cumplirla es lo que hará en nuestra vida un éxito o un fracaso. Ayúdanos, Padre, a vivir las vidas de éxito que tú quieres que vivamos. No nuestras metas, no lo que nosotros pensamos que es exitoso, sino lo que tú dices. Ayúdanos a seguir el ejemplo de estos hombres que están aquí en Hebreos, que obedecieron, que hicieron lo que tú les mandaste hacer en el momento que se los mandaste hacer. Te pedimos esto con humildad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias, que tengan excelente semana.